Señoras y señores, tengan todos muy buenas noches. A todos nuestros teleoyentes y audientes, bienvenidos una vez más a nuestro programa Mundo Alternativo. En este día vamos a continuar con nuestra propuesta de cambio y desarrollo para el mundo de la felicidad. Hablaremos hoy sobre educación, ¿no? Es el propósito que tenemos y enlazaremos un poco con el mundo de la salud y con el mundo económico, porque esto no está aislado. Antes de continuar, quiero invitarlos a un próximo programa que realizaremos, que es Encuentro y Meditación para la Prosperidad y para el cambio social. Tenemos hoy nuevamente la presencia de nuestro amigo y compañero de trabajo, Jesús Padilla Carreras. Jesús empieza la introducción de este trabajo sobre educación. Gracias, Ana Rogelia. Tengan todos muy buenas noches. Enlazando con la semana anterior, tenemos la parte de la educación constituyente. Podríamos empezar el programa pues haciendo una crítica de todo lo que estamos viendo en los medios de comunicación, pero es de aborrecimiento y de empacho de ver la negatividad de nuestro país, ¿no? La imagen, la desidia y la falta de esperanza, de horizontes. No hay salida con tanto sinvergüenza, tanto ladrón, tanto chorizo. Y yo no quisiera entrar en los detalles de la corrupción generalizada, puesto que el día que se levanten las alfombras del Estado quizás nos podemos asustar. Entonces, yo quiero ser positivo, quiero ser creativo, pues siempre he sido así, en todos los órdenes de trabajo que he tenido en mi vida. Y bueno, pues vamos a tocar el tema de la educación, vamos a entrar en profundidad. Y en una constitución de una democracia directa participativa sería el primer punto: educación obligatoria y gratuita desde las guarderías hasta la universidad. Primer punto. Segundo, libro de texto y material educativo desarrollado por comisiones asamblearias de profesionales en conexión con las comisiones de padres, gobierno y parlamento. Y una cosa, aquí es muy importante que esos libros de texto y ese material educativo sea desarrollado por el Estado. Después que se realicen todas estas interacciones, intercambios, que debe ser editado por el Estado. No que tenga privilegio ninguna editorial externa que meta el veneno en los procesos educativos. Sí, cuando hablas del Estado hablas del Parlamento, las comisiones de padres y las asambleas, todo en conjunto. No, y que después, a la hora de editar, no sean editoriales externas, exacto, sino que sean editoriales internas del mismo Estado. Muy bien. Tercero, desarrollar programas de estudios adecuados a las necesidades educativas y profesionales actuales y futuras del país, conectado con Europa. Bien, ya hoy hemos escuchado al representante de los ingenieros, de la Asociación de Ingenieros, que España está ofreciendo la exportación de ingenieros de carretera. Imagínense ustedes la situación que se está viviendo, y se ha encontrado que para unos países donde supuestamente se van a llevar los ingenieros, uno es Alemania, otro es Panamá. Imagínate, España exportando ingenieros a Panamá, pero que el pénsul educativo de ingeniería de aquí no satisface las necesidades de estos países, y hay que hacer unos arreglos que me imagino que tendrán que hacer cursos de preparación para que puedan prestar el servicio como ingenieros en estos países. Entonces, todo esto se debe a que no hay una proyección de la educación para satisfacer las necesidades
verdaderamente del país, sino que tú sabes que hubo una política cuando Felipe González, que esto después con Aznar se estimuló, y luego con Zapatero, ya no te digo, que se fueron quitando cada vez más asignaturas para que los estudiantes tuvieran menos trabajo y que saliera más rápido. Y por otro lado, que nadie pierde curso, sino que simplemente queda debiendo asignaturas y se van sumando, y esto es el desastre más terrible que puede haber en educación. Y por otro lado, que los maestros están con los brazos cruzados porque no tienen ninguna autoridad. Entonces, esto tiene que acabarse. O sea, cada persona que llega a un ministerio trae un nuevo invento para que de esta manera su trabajo o su puesto de trabajo tenga una razón de ser, que no es ninguna razón, sino que nada de los inventos que crean, ningún cambio que hacen es para bien, sino que siempre es para atrás, como el cangrejo. La ley del menor esfuerzo. Y esta ley del menor esfuerzo nos trae consecuencias educativas y educacionales cada vez más fuertes, porque el alumno cada día es más perezoso y el maestro con menos autoridad y con menos capacidad para solucionar estos problemas que se presentan, que ya más adelante plantearemos algunas alternativas de solución. Pero por lo menos exportamos algo, aunque sean personas. Sí. Lo único que pasa es que a través de la exportación de ingenieros a Alemania, a Panamá y a otros países, hasta Colombia, eso nos provoca un déficit. ¿Cómo es posible eso? Un déficit económico grandioso, porque ¿cuánto dinero cuesta sacar un ingeniero industrial de una universidad pública? Y una vez ya ha conseguido el título, va a otro país y lo aprovecha, que no ha gastado ni un duro en esa carrera. Eso es una forma de exportar personas con déficit. Pero esto económico. no es nada, Jesús. Increíble. Que están pidiendo que el ingeniero haya hecho máster o doctorado. Imagínate tú. O sea que todavía están pidiendo que haya sido mucho más preparado para poder ingresar a ganarse 5.500 euros mensuales en Alemania. Esto es lo que... en Alemania, en Qatar, ¿no? Con los árabes. Entonces, imagínate la millonada que se va a ganar un ingeniero, 5.500 euros. Dios mío, ¿esto qué es? Ahora, si le dan habitación gratis, comida gratis y todo gratis, pues bueno, realmente, por lo menos para él, para su mejora personal, ha valido la pena todo el esfuerzo de toda una vida. De todas formas es patético. De todas formas es un terrible desastre económico, social y educativo e intelectivo del país. Cuarto, desarrollar estudios e investigación sobre el fracaso escolar, haciendo participar a familias, profesores, neuropsicólogos, nutricionistas, sociólogos, médicos, etc., interdisciplinarios. Yo te pregunto, Ana Rogelia, ¿esto cómo podíamos desgajarlo y cómo se podía aplicar? Porque claro, a veces las teorías son muy bonitas, pero una vez aplicado, ¿cuál sería el trabajo profundo a nivel educativo? Porque estamos fusionando la educación y la salud. Bueno, la educación, la salud, la sociedad, el trabajo, porque el problema del fracaso escolar es la depresión en la que el niño se está desarrollando. Y el niño está deprimido porque el padre y la madre, o la madre sola o el padre solo, porque con el desastre unicista que se está desarrollando, que las parejas se separan, los niños están desamparados afectivamente, estamos hablando de la ruptura afectiva que se produce después de una separación, ¿no? Y luego de el sustento de la casa, que tienen que hacer los padres por separado también, porque cuando te separas tú tienes que vivir independientemente, la madre tiene que vivir independientemente, y después, si es que hay acuerdo, se llega a una subvención mutua para el sostenimiento del crío, ¿no? Pero nunca el planteamiento que se hace de el sostenimiento psicoafectivo es favorable para los niños, porque el niño crece dividido. Se está haciendo todo lo posible
para que esto sea lo mejor, pero no es lo mejor. Esto es una parte. Aparte, después de esto, que los padres, la madre sobre todo, tiene que trabajar. Y tiene que trabajar más del tiempo posible que pueda dedicarle realmente la mantención al niño. Porque la mantención no solamente es trabajar, pagar la casa, pagar agua, luz, gas, teléfono, todo lo que está alrededor de la casa, la comida del niño, sino el preparar, el cuidar, el estar allí cuando el niño llega. Normalmente estos niños llegan y lo que encuentran es el microondas, el Nintendo y todos los aparatejos estos que son los que suplantan la afectividad, el calor en la casa, que no existe. Y si acaso de pronto hay un abuelo o una abuela que le fastidian su estancia de la tercera edad o de la cuarta edad con la cría de un niño cuando ya les pasó a ellos este tiempo. Bien, esto es un desequilibrio para el niño. Y el niño va a la escuela y está pensando en los problemas que ha dejado en casa, en la situación del sufrimiento de mamá o el sufrimiento de papá. Esto es un distractor neuropsicológico. El niño no pone atención en la escuela porque su atención está puesta en otra situación. El niño no rinde porque no pone atención. Si el niño no pone atención es porque hay una alteración emocional. Nosotros sabemos que el centro de las emociones es el centro neuronal de la memoria. Entonces, si la memoria está dividida, por supuesto que está disminuida la capacidad de memorizar. Por otro lado, el niño en vacío, con alteración emocional, con pérdida de memoria, con necesidad de atención, ¿qué sucede con el niño? Se vuelve hiperactivo. Porque la hiperactividad es un llamado de atención por un lado. Y por otro lado, la hiperactividad es un déficit nutricional. Déficit nutricional que se produjo seguramente en la vida intrauterina o antes de la vida intrauterina, porque papá, mamá ya vienen desnutridos, ya traen problemas nutricionales. Y ahora en esta época mucho más. No comen garbanzo, no comen judías, no comen lentejas, no comen carne, porque claro, la carne es cara, no comen pescado, no comen pollo, si acaso comen los pollos moquillentos de los que siempre hablo, los huevos moquillentos, la carne transgénica, etcétera, etcétera. El cordero, que es uno de los que mejorcitos, están la mejor carne que hay en el mercado, pues no todo el mundo come cordero. Al dedillo, yo quisiera preguntarle, ¿qué le parece a usted los comedores escolares? El tipo de alimentación que se está dando. ¿Es correcto para niños de una edad media de 8 o 10 años? Mira, los comedores escolares, tú sabes que para mí son patéticos. Son patéticos porque es la continuidad de la educación en casa, que son patatas fritas, espaguetis, hamburguesa, pan. Los niños no comen verdura porque si no comen verdura en la casa, en el colegio es un castigo ponerles verdura. Y si les ponen verdura es ensalada de lechuga plástica, que es lechuga plástica con tomate transgénico. Entonces, pues para esta gracia, no sé, si el niño está acostumbrado, que nosotros lo vemos cuando vamos a los restaurantes, el niño no se sienta con un plato de carne y de verduras a la brasa, por ejemplo, a comer. El niño lo llevan al restaurante a comer la misma mierda que comen en casa. Espaguetis, patatas fritas, hamburguesa. El pan con toda esa cosa dentro, con ketchup y con mostaza y toda esta cosa. Entonces, esta es la educación alimentaria que nosotros tenemos que ayudar a que sea transformado en el núcleo de las escuelas. No solamente a los niños, hay que transformar la educación alimentaria a los maestros, a los cocineros, a las personas que están de asistentes y a los padres de familia. Porque de nada vale que se produzca un cambio, se eduque al niño para comer otras cosas, pero cuando llegan a casa
lo que tienen es dulces, pan de ese que no tiene, del que le quiero dar a los políticos que van a ir a trabajar a las minas, que es el pan ese sin cáscara, ¿sí? El pan pelado ese que venden ahora, que no quiero poner nombres porque no voy a vender ninguna firma. En fin, que cada vez, de trigo transgénico, por supuesto, que esto es un desastre. Y si no es esto, son las salchichas llenas de colorante, o de pollo, que son residuos de los pollos, que ya sabemos de qué hacen las salchichas, ¿no? Con sabor de guiso de pollo. Muy bien. O los caldos que le hacen las sopas de caldo Maggi, de caldo de pastilla. En fin, hijo mío, que esta alimentación es un desastre. Entonces, ¿qué sucede? Que estos padres, estos niños están creciendo con una semilla de desnutrición. O han crecido con una semilla de desnutrición. Cuando tienen hijos, estos niños ya vienen con déficits nutricionales y con el daño que el primer desarrollo que se produce es el desarrollo circulatorio a través del pulso del corazón y la notocorda, que va a ser parte de la médula espinal y el sistema nervioso. Entonces, imagínate tú un sistema nervioso central, que es el cerebro, lo que va a ser el cerebro, y la médula espinal, hecho un desastre, porque ya de antemano no hay enzimas digestivas ni proteínas incipientes que van a crear toda una estructura física y metabólica. Eso los que pueden tener hijos, porque ahora también sabemos que por lo menos el 60% de los jóvenes a los 30 años son genéticamente castrados. Es decir, cromosomas, nos decimos espermatozoides, o sin cabeza, o sin cola, o demasiado pequeños. Que quiere decir que no pueden procrear. La vaina está jodida con las futuras generaciones. Ya lo sabían, y por eso han ido congelando espermatozoides. Porque ya esto ha estado previamente calculado. Pero todavía estamos a tiempo. Podemos ayudar a que estos niños puedan consumir alimentos de mejor calidad. Muy bien. Tenemos el quinto punto, que sería incrementar el proceso y reeducación y educación en las escuelas técnicas y o profesionales. Esto sería el quinto punto. Sexto, incrementar en las primeras etapas de la vida o guarderías los juegos idiomáticos, cuidados del medio ambiente, partiendo del estado de salud interna, respeto y amor por la vida y el entorno. Esto que me podría decir, sobre todo en los juegos idiomáticos, que esto serían unas técnicas made in Ana Rogelia. Bueno, es que he descubierto hace muchísimo tiempo, lo que pasa es que uno descubre las cosas y las tienes ahí en silencio, están como esperando el momento de la eclosión, ¿no? Va incubando, que tú sabes que lo ponía en práctica con Diana, ¿no? Que al levantarme, nos levantábamos y le hablábamos en diferentes idiomas, ¿no? En portugués, en italiano, en inglés, en catalán, en español. Era el saludo, ¿no? Y durante el día se le iba hablando y bueno, pues la niña, una niña feliz que lo entendía absolutamente todo. Estamos hablando de un año que tenía, ¿no? Un año hasta más o menos el año y medio. Y por otros estudios sabemos que el niño cuando está pequeño es una esponja que lo absorbe todo. Y todo lo que introducimos en ese ordenador está allí la información para hacer uso de ella en el momento que se requiera. Despertar estas memorias lingüísticas son muy importantes porque el niño trae el recuerdo inconsciente de las lenguas que ha hablado antes. A nosotros, cuando nos va pasando el carro por encima, nos va creando más dificultad para aprender idiomas. Pero cuando esto se estimula desde la etapa de la lactancia o las guarderías
hasta el estudio tecnológico, porque bueno, favorece enormemente el desarrollo intelectivo. Yo recuerdo que yo estudié inglés hasta en la UNAM, hice el curso de inglés especial, saqué sobresaliente y no sé un carajo de inglés, o sea que realmente aprendí el inglés para hacer el doctorado y para salir adelante en el momento, pero como es una cosa que no la ponemos en práctica, pues como todo, lo que no se pone en práctica se oxida y pierde la capacidad. Entonces tenemos que ponernos pilas y esto es un trabajo realmente maravilloso. Y hablábamos de la otra parte. De la parte del medio ambiente. El proceso de educación en el niño del urbanismo y del civismo. Esto era algo que antes estaba dentro de nuestra educación, hacer cívica y urbanidad. Ahora hablamos de medio ambiente, porque claro, el niño tiene que aprender a comportarse, tiene que aprender a sentarse, tiene que aprender a comer, tiene que aprender a estar en comunidad, tiene que aprender a estar con él mismo. Nosotros hablamos de enseñar al niño a interiorizar y a exteriorizar. Es el respeto a sí mismo y el respeto hacia los demás. Esto es un aspecto muy, muy, muy importante que se ha perdido. Porque, fíjate tú, que la gente, algo educativo tan sencillo como tener un animal de compañía. Sacar el perro a defecar a la calle y dejar la caca tirada, que Barcelona es un estercolero, ¿no? Por donde vayas, y un pipirrum por todos lados. ¿Por qué? Porque no hay principios educativos de civismo y de respeto. Si la gente supiera la contaminación tan grande que está produciendo y la gran cantidad de enfermedades, cada vez que un animal defeca y que no lo limpias con antisépticos o por lo menos con bacteriostáticos para eliminar esto, pues aquí, ¿qué antiséptico echan en las calles de Barcelona? Y nosotros andamos con los zapatos y estos zapatos entran a casa. Y si en casa hay niños que andan por el suelo, niños que cogen y se meten la mano en la boca, estamos provocando enfermedades que no tenemos ni siquiera idea. Que un parásito de esto pueda crecer 15 o 18 centímetros dentro del hígado, dentro del pulmón, y gran cantidad de asma que hay, además de la alergia de la porquería de los alimentos que se comen, son lombrices y no se sabe. Entonces, figúrate lo importante que es el civismo, que yo he visto los niños, los chicos y las personas adultas que van en el autobús o que van en el metro y ponen los pies llenos de porquería sobre los asientos donde se van a sentar otras personas. Esto es porque en casa hacen lo mismo y porque en casa no hay autoridad educativa. Entonces, es un proceso, el pez que se muerde la cola. Por eso siempre hablo de educación y de reeducación, porque los adultos tienen que educarse también. Muy bien. Séptimo punto, incremento del presupuesto del Estado a la educación. Prioritariamente fomentar la reeducación a los padres de familia y parejas jóvenes con perspectiva de tener hijos. Me parece que ya tocó ese punto antes, pues sí que tiene algo que decir. No, es que es muy importante este proceso de reeducación, ya vemos, en civismo, en nutrición, en hábitos, en buenos hábitos, en todo. Es que los jóvenes se casan y no hay escuela para padres. Es que necesitamos crear escuelas para padres. A ti te enseñan de todo, pero no te enseñan a ser papá. Aquí se enseña de todo, pero no se enseña a amar. Ahora, hay que crear escuelas de amor para padres. Porque el amor no es sacrificio. El amor es entrega. Es darlo todo y dar lo mejor. Y entonces tenemos que tener realmente lo mejor dentro para dar lo mejor. Porque ¿de dónde vas a dar lo mejor que no tienes? Y esto es un aprendizaje en la activación de la energía del corazón. Y hay que aprenderlo, porque hay muchísima gente que ha pasado por la vida y no ha tenido
huellas de amor. Hay muchas huellas de sufrimiento, de dolor y de pena. ¿Y qué es lo que pasa en estos casos? Que tienes que crearte ley de supervivencia. Y la ley de supervivencia es agredir, aunque sea con agresión, pero vivir o sobrevivir en este mundo en el que estamos, ¿no? Yo quisiera hacer otra pregunta adicional. Cuando una persona llega a casa, el papá o la mamá o los ambos, con un estrés laboral, con esos malos ambientes que hay en los trabajos, con la espada de Damocles, del conflicto, del despido, de lo que cuesta la supervivencia de traer un sueldo y poner un plato de comida en la casa. Cuando esas personas llegan a casa, no se han desenchufado del estrés laboral, porque claro, es muy difícil. Es decir, mi sustento de vida viene a través de la transmutación de la energía en mi puesto de trabajo y me dan un sueldo para poder comer. Y toda esa responsabilidad, y todo ese conflicto llega a casa y ese niño que tiene ganas de jugar con el papá o la mamá, y apártate que voy a comer, que me voy a acostar, que estoy cansado. Eso que trasciende, qué conflicto puede crear en la escuela y en todos los ámbitos para un bebé en silencio, porque ellos a veces no tienen el poder de la comunicación de decir, ostras, desenchúfate el estrés, papá, porque me estás fastidiando la vida, ¿no? Bueno, es que hablábamos de la pérdida de atención en el colegio, hablábamos de el déficit educativo que hay en este momento y también comentaba yo del trabajo de los padres. Es que claro, este estrés ya es una patología neuropsicológica en el individuo y esa patología sale por los poros, entonces la contagias. El niño allí en ese instante se está sintiendo en desamor, no se siente amado. Ese esfuerzo del papá, del trabajo y de traer la comida y de comprarle la ropa y de todo, no satisface esta necesidad afectiva. Entonces, esto es uno de los graves problemas en este proceso de desubicación en la escuela, porque el niño también utiliza algo como el castigo a los padres, ¿no? Castiga no estudiando. Y esto es simplemente una forma de llamar la atención. Aparte de que está desarrollando una neurosis también, ¿no? Y está desarrollando una neurosis y una posible esquizofrenia porque dentro de él hay un sentido también de culpabilidad. O sea, esto lleva rodaje. Culpabilidad por su propia existencia. Culpabilidad porque engaña al padre, porque no satisface el esfuerzo que está haciendo los padres, pero él tiene que crear algún mecanismo para llamar la atención, para sentirse amado, para sentirse querido, pero al mismo tiempo está creando la culpabilidad. Y sabemos que la culpabilidad es uno de los elementos que más dualidad de conciencia produce, ¿no? Bien, sigamos. Octavo, valoración de la profesionalidad de los educadores por comisiones de padres y alumnos, valoración del grado de satisfacción del educador y repercusiones en la salud. Bien, esto es interesante porque, claro, los alumnos y los padres de familia tienen el derecho y también el deber de valorar las personas que están encargadas de la educación, ¿no? Y también yo me preocupo mucho porque si nosotros vemos en el mundo social en el que vivimos, los dos grandes pilares del sostenimiento de una sociedad es la educación y la salud. Pero si vemos los hospitales y vemos las escuelas, el gremio en donde existe el más alto índice de depresión es el gremio de biomédico y el gremio de los maestros. Y esto es realmente triste, porque nuestros dos pilares sociales, estructurales, están decaídos. Y esto no lo podemos permitir. Tenemos que cuidar de nuestros maestros y tenemos que cuidar de
de la educación que están recibiendo nuestros hijos. Y esto tiene que hacerse de manera asamblearia y legislativa. Tiene que tener poder en la ayuda a una mejor educación. Bien. Noveno, inversión e investigación industrial, tecnológica, universitaria, incrementar la introspección e interiorización mediante métodos alternativos, yoga, tai chi, qigong, meditación, integrados con los padres de familia. Bueno, como allá hablábamos, ¿no?, del estrés, el estrés familiar, el estrés escolar, el estrés en la vida, la angustia, la ansiedad, la depresión, el miedo, que es el instrumento con el cual te estimulan para que tú entres en todo lo demás, la rabia, el odio, el rencor, la impotencia, la frustración. Entonces creemos que en los sistemas, en los procesos de educación, hay que introducir estos elementos, porque yo también fui educadora. Recuerda que en las primeras etapas de mi vida yo he pasado por la educación en preescolar, educación en primaria, trabajé en secundaria y trabajé también en educación universitaria. O sea, he pasado por todos los ámbitos de los procesos educativos. Y una de las problemáticas más grandes era grupos de más de 20 alumnos para controlarlos, para dar una buena clase. Yo siempre introduje el ejercicio. Antes de empezar hacíamos ejercicio, gritábamos, estirábamos, hacíamos como el burro, como la vaca, como el tigre. Y esto después permitía, a través de una respiración profunda y una quietud, dar una clase con satisfacción. Entonces, ahora tenemos todas unas técnicas que los maestros deben ser preparados, y los padres también tienen que participar de este proceso para introducir esa energía también en los niños. Ahora, por ejemplo, yo di yoga para niños en Barranquilla durante muchos tiempos. Tuve una escuela de yoga para niños. Y ahora hay personas que se están preparando especialmente para dar yoga para niños. Y bueno, pues ahora mi amiga Pilar en Zaragoza, en la escuela de la nieta, está dando ciclos de yoga para niños, porque se lo han pedido en la misma escuela, simplemente por una presentación que hizo de esas extraescolares que hacen de los padres y los abuelos en la escuela. Entonces, es increíble porque los niños responden de una manera extraordinaria. Y recordemos que todos nosotros somos niños y es muy importante contactar ese niño interior y tranquilizarlo y amarlo mucho. Bien. 10º punto, creación de escuelas con material ecológico y en la naturaleza. Introducir educación y salud autosostenible. Bueno, esto es todo un proceso de un ecosistema, que es el ecosistema educativo, pero ¿qué vamos a hacer con las escuelas que están dentro de la ciudad? Estamos hablando de la creación en adelante de escuelas con material ecológico y que puedan ser autosostenibles, porque el proceso de educación que se da es que en estas escuelas los niños puedan aprender a autogestionar su vida. Es la vida de autogestión. Desde el levantarse, desde el ponerse la ropa, desde el conservar la ropa, desde ser responsable para lavarla, desde ser responsable en la escuela, en el estudio, con el material de trabajo, y de ser responsable con el medio ambiente, de poder tener huertos, hacer parte del cuidado de la creación de los huertos, hacer parte del cuidado de los animales, del proceso de los animales, hacer parte del trabajo de transformación de la energía de los desechos en bioenergía, en energías renovables, la captura de la energía solar para este proceso de energía renovable, etcétera, ¿no? La transformación del agua en energía eléctrica. Dentro de la escuela tiene que haber
todo este engranaje bioenergético y el niño va a aprender realmente a amarse y a amar la naturaleza y a aprender a transformarla responsablemente. Bien, en el último punto, en el 11º, tenemos varios apartados. Yo voy a ir preguntándole uno por uno porque son bastante extensos. Uno sería la educación nutricional. El otro sería educación agrícola y pecuaria. Exactamente. Otra sería educación sanitaria preventiva. ¿Qué me dirían estos 3 puntos? Bueno, ya decíamos, ¿no? O sea, crear escuelas que sean autosostenibles, que pueda aprenderse la autogestión, ¿no? Ser autogestionadores de la vida. Esto yo creo que es muy importante. En el mundo de la felicidad, el ser humano es feliz porque está con él mismo y porque está en armonía con el mundo que le rodea. Personas, plantas, animales, el aire, el agua, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando no solamente en escuela de iniciación, estamos hablando de las escuelas a todos los niveles. Porque recuerda que en el mundo de la felicidad que nosotros proponemos, el tiempo de trabajo son de 5 horas, ¿verdad? Y el resto del tiempo de trabajo es dedicarse a esta autosostenibilidad. Y otra parte de la que hablaremos también, que es el uso del tiempo libre, que es la educación musical, es la educación artística, ¿no? Que hay que autogestionarse en el espíritu y en el ser. Y esto solamente lo hace el proceso de creatividad. Muy bien. Después, incrementar en las escuelas urbanas periodos educativos en la naturaleza, desarrollar instalaciones adecuadas para profesores y estudiantes. Bien, esto es porque, claro, ¿qué hacemos con las escuelas de la ciudad? No las vamos a derrumbar hasta que haya tiempo de hacer las escuelas fuera y que se pueda vivir en otros estados educativos. Es que los alumnos tengan más periodicidad de estancia en el campo y que los maestros puedan trasladarse a esos lugares a hacer procesos de enseñanza en vivo y en directo con la naturaleza. Que no sea una vez al año que el niño va a hacer trabajo de campo, sino que sea mucho más seguido y que realmente hayan albergues adecuados para esa convivencia, tanto para el maestro como para los estudiantes. Y esto necesita inversión. Eso significa que el Estado debe invertir más dinero en educación y menos dinero en armamentos, menos dinero militar, ¿no? ¿Hay algo más? Sí, hay un apartado que es muy importante, sobre todo para el desarrollo de una sociedad industrial, que es la inversión e investigación industrial, tecnología universitaria. ¿Cómo se puede incrementar los presupuestos? Si usted cree que habría suficiente dinero en el país para hacer este apartado, para proyectar este apartado. Hombre, imagínate si hay dinero y hay dinero sumergido que todos los políticos tienen que devolver. Que vamos a crear la meditación para la prosperidad y para el cambio social. Porque la meta es que esta economía tiene que reintegrarse al sistema autosostenible. Esta economía no se puede quedar sumergida en Islas Caimán, en Andorra, en Suiza, en Panamá, en Chipre, en todos estos sitios en donde el dinero está guardado sin pagar ningún impuesto al país. Al hilo, ahora quisiera hacerle una pregunta, que es, hoy sale una información en los medios de comunicación que nosotros, los españoles, italianos, pero sobre todo españoles, somos más ricos que los alemanes. Ay, ¿verdad?
¿Cómo se come eso? Porque da la sensación de que no, ¿no? Bueno, es que también los españoles somos más ricos que los alemanes, pero no han dicho qué españoles. O sea, han sacado el promedio con la capa del 1% de españoles que ganan 27.000 euros al mes. Esos son los jefes de las cajas arruinadas que han dejado, porque claro, cuando una persona se gana 27.000 euros al mes, imagínate al año cuánto es esto. ¿Y cuánto dinero ha tenido que entrar para esto? Ahora, no han dicho que son los políticos, ¿no?, que ganan eso. Recuerda tú nuestro anterior presidente de la Generalitat que tuvimos, sí, que tenemos una cantidad de burros cargados de plata aquí y gente gobernando sin ningún tipo de conocimiento, ni de estudio, ni de preparación, ni de nada. Y este hombre, ¿cuánto se ganaba y cuánto se derrochó? Que no lo sabemos. Todos estos de la chaqueta de pana, que no sabían ni la O en redondo y han sido los gobernantes del país, sí, y se han llevado el dinero a tutiplén. 80.000 millones de euros de déficit en el gobierno anterior. Bueno, que es que no hablamos de Zapatero, hablamos de Felipe González. Piensa que Felipe González es el dueño de las vías de Chile, imagínate, y de todos los peajes y de las carreteras de Chile, él es el dueño. ¿Cuánto invirtió ahí? ¿Cuánto dinero del país invirtió en Chile como dinero de él? Porque para que sea el dueño es que invirtió dinero de aquí allá. Bueno, de esto podríamos sacar, pero es que todos estos van a devolver el dinero, porque en cielo y tierra no hay nada oculto. Y aparte de esto, ya no te digo lo que dijo el Papa. El Papa que se cuide porque lo pueden envenenar más rápido que ya. Que decía que quiere una iglesia pobre para los pobres. Ya puede tenerla. Mañana mismo que desocupe el Vaticano y que devuelva todo ese dinero al pueblo y tendremos dinero para educación. Yo solamente necesito un filamento del Vaticano para hacer el cambio social en cualquier parte del mundo. O sea, el cambio social que es salud, educación, economía, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que son los pilares de transformación. Es que si no se invierte en esto, ¿qué nos va a quedar en nuestro mundo? Un mundo desértico, un mundo de enfermedad, un mundo de pena y un mundo de analfabetos. Porque ¿quiénes van a poder ir a la escuela si se siguen privatizando los sistemas educativos? Una guardería a un padre de familia le cuesta, pública, 200 y pico de euros mensualmente. O sea, si yo me gano 600 euros, ¿con qué pago la casa? Más el menú. Más el menú si es que comen en el colegio. Imagínate tú. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y que se han quitado los menús escolares que había porque no hay dinero. Pero Michelet no devuelve los dineros que se robó del centro de arte. ¿Cómo se llama? Aquí en Cataluña, todos los dineros. ¿Qué Montilla? Cuando el Montilla. Carlos Rovira. No, ya no. Del Carlos Rovira ya ni te digo, ya ese ya. Ahora Izquierda Republicana es la innovación y bueno, la santidad perfecta. El cura, el padre nuevo, el papa nuevo, le queda pequeño de la santidad. No obstante, yo quisiera hacer una exposición. Yo creo que está habiendo una dictadura neoliberal a nivel mundial, donde han decidido la franja sur empobrecerla. Han querido empobrecer al país y la única manera entendible a nivel económico es, por ejemplo, los PIB, ¿no? Los PIB del país. ¿Qué es el PIB del país? El PIB es toda la recaudación de todo el país que el gobierno guarda. Y a partir de ahí hace los presupuestos generales, pero sabemos lo que gastan, pero no sabemos exactamente qué ingresan, porque el PIB es una de las cifras que normalmente aquí en España, el Estado español suele camuflar. Si hay 2.000 multinacionales repartidas por el mundo,
cuánto se recauda. Cuánto se recauda por el Banco Santander, por Telefónica, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí que sabemos una cifra, que hay una recaudación anual de 337.000 millones de IRPF y Seguridad Social, nada más. Bueno, Jesús, recuerda que nosotros estamos perfilando el cambio para que la comunidad, las asambleas puedan controlar estos ingresos y estos egresos. El pueblo tiene que mojarse y tiene que asumir la responsabilidad de exigencia, y para eso vamos a crear este sistema de transformación y de transmutación de la conciencia para que las personas asuman esta responsabilidad de control. Quisiéramos seguir porque tenemos mucho más, pero bueno, lo dejamos. Muchas gracias, buenas noches, bendiciones, salud, paz y alegría para todos, y que continuaremos en nuestro próximo programa, Mundo Alternativo. Los esperamos a ustedes y a muchos más, porque se van a encargar de multiplicar los oyentes de nuestro programa y los teleaudientes. Muchas gracias. La semana que viene más.